lo que es las primicias o la fiesta, todas las fiestas que el pueblo de Israel celebraba era de gran bendición. Lo que yo quiero que nosotros enfoquemos y va a ver, ¿verdad? Conforme vayamos aprendiendo es, aquí lo que importa es la actitud de que nosotros tomemos, ¿verdad? Para con el Señor, ¿verdad? Porque eso es lo que importa. O sea, por eso es que el pueblo de Israel celebraba muchas fiestas en honor en algo. Por ejemplo, una de las fiestas que celebraba, usted sabe de que está lo que es la fiesta de los panes sin levadura, estaba la fiesta de, en qué consistía, ¿verdad? Cuando salió el pueblo de Egipto de esclavitud, ¿verdad? Ellos celebraban lo que era la Pascua, ¿verdad? Celebraban lo que eran fiestas y ellos lo hacían, ¿verdad? Siempre, ¿por qué? Porque conmemoraba algo, que el Señor los había librado de esclavitud, de opresión del pueblo de Israel. Por eso es que perdón, del pueblo de Egipto, ¿verdad? El pueblo de Israel siempre lo hacía y era una orden de parte del Señor que tenían que hacerlo. De igual forma, les dice, cuando entren a tierra prometida, pues van a celebrar lo que es la primicia, ¿verdad? Hay 7, hay más, ¿verdad? 7, 9, 10 fiestas que celebra lo que es el pueblo de Israel. Sin embargo, hay 7 que son sumamente importantes. Y dentro de ellas está lo que es, ¿cómo se llama? La Pascua, que es fundamental, los panes sin levadura, las primicias, que en esta cuestión dice, las primicias es lo primero de lo primero. Vámonos ahí a Ezequiel, para que ya entremos en detalle. Ezequiel, capítulo 44, 30, dice, y las primicias de todos los primeros frutos, de todo y de toda ofrenda, de todo lo que se presente, de toda vuestra ofrenda será de los sacerdotes. Asimismo, daréis a los sacerdotes las primicias de toda vuestra masa, para que repose la bendición en vuestras casas. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerán a la casa de Jehová tu Dios. Eso lo encontramos en Éxodo 23, 19. Y así hay muchos textos, ¿verdad?, en donde se tenía que hacer, dar lo que es la primicia. Entonces venía el pueblo de Israel en tierra prometida, ¿verdad?, de toda la cosecha, de todo lo que tenía, lo primero era lo mejor del trigo, digamos, el vino, bueno, todo lo que había, lo que ellos tenían, digamos, si tenían, veamos, el ganado, el becerro y todo eso, preparaban, agarraban, ¿verdad?, lo mejor, tenían sumamente cuidado ser perfecto, lo mejor, y lo llevaban a lo que es a la casa del Señor, y el Señor pues se encargaba de bendecirlo, de bendecir al pueblo, ¿verdad? Y era parte que lo tenían que hacer. Fíjense que, bueno, y si usted mira, digamos, si usted busca, el pueblo de Israel es extremadamente bendecido por Dios. Los mejores, por ejemplo, la uva, los mejores vinos, ¿verdad?, en el pueblo de Israel están, de ahí son, y sabe de dónde los produce, viene igual del desierto, pero el vino tinto, los mejores vinos que puede existir es de la tierra del pueblo de Israel, ¿verdad? Por eso es que, igual nosotros en honor, ¿verdad?, en honor a eso, celebramos también lo que es las primicias. Si usted mira a los chicos ahí que andan, y dijo usted, ¿y estos hermanos van a bailar el carbonero o qué pasó? Usted los mira ahí que andan así, es simbólica de cómo preparaba el pueblo de Israel el sacar el jugo de la que es la uva, porque machacaban y sacaban el verdadero, el juguito, ¿verdad? Puro lo machacaban, ¿verdad? Y así como ellos andan vestidos, ¿verdad?, como para darle lo que es un ejemplo de cómo ellos lo hacían. Hoy, por supuesto, tienen la tecnología y todo eso, tienen la máquina, ¿verdad?, para sacar, pero es de gran bendición también. Pero el punto es que yo quiero es ver la manera de cómo el Señor bendice, y es cuestión de actitud de nosotros, es cuestión de actitud de cómo nosotros tomemos, ¿verdad?,
la palabra del Señor, lo que el Señor nos manda. Porque si bien es cierto, hay algunos que dicen, bueno, eso es del Antiguo Testamento, es del pueblo de Israel, no para nosotros los cristianos, de ninguna manera. El Señor Jesús jamás dijo que no se podía, ¿cómo se llama? Celebrar las fiestas. Claro que sí, en el Nuevo Testamento, ¿cómo se llama? Celebraban, aún lo siguen celebrando lo que es estas fiestas. Ahora bien, pero ¿cuál es la actitud o por qué la manera de cómo nosotros lo tenemos que hacer? Quiero que se vaya y veamos ahí en Levítico capítulo 23. En Levítico capítulo 23, versículo 10, dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy y seguiréis su mies, traerás al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que sea acepto el día siguiente del día de reposo la mecerá. Entonces el Señor dice: habla a los hijos de Israel, y algo que tenía bien claro el pueblo de Israel es que reconocían a su Dios, ¿verdad?, como su Señor. Ellos decían: gracias Padre, porque nos ha sacado de esclavitud, nos ha sacado de Egipto, de servidumbre. Entonces llegaban, y cuando ya entraron a tierra prometida, ellos reconocían y le daban gracias a Dios. Estaban diciendo: Señor, gracias, tú eres soberano, te agradecemos por habernos sacado de esclavitud. Entonces venía y sacaban la gavilla. La gavilla era como los manojos, para que usted me entienda, manojos de trigo, ¿verdad? Se traía, pero era lo primero, era lo mejor que ellos sacaban en agradecimiento para con el Señor por lo que Él había hecho. Ahora, como le digo, vamos a ver la parte de ellos, de cómo ellos lo hacían, ¿verdad? Cómo celebraban estas fiestas, ¿verdad? Pero más que todo porque había agradecimiento en ellos. Ahora bien, nosotros tenemos que tener una actitud, por supuesto, de agradecimiento para con el Señor, ¿verdad? Porque el Señor y el Señor bendice de gran manera. Ahora bien, no quiero tampoco que confundamos, ¿verdad?, muchas veces con el evangelio de la prosperidad, ¿verdad? Porque a veces se malinterpreta. No se trata de eso, ¿verdad?, sino en la manera de cómo está nuestro corazón. Porque hay personas que hacen igual pactos con el Señor, y el Señor los ha prosperado de gran manera. Usted sabe también de que si bien es cierto, no es una regla en el Nuevo Testamento dar lo que es la primicia, el hablar de los diezmos, aunque sí, ¿verdad?, se hace lo que es en la iglesia, pero el Señor Jesús jamás pone un obstáculo para que no se haga, porque se tiene que hacer. Las primicias exclusivamente eran para el sacerdote, ¿verdad? Eran entregadas al Señor, pero el Señor decía, era para lo que es, ¿cómo se llama?, el sacerdote, los levitas, los que tienen el cuidado, porque yo me voy a encargar de ellos, y como yo me voy a encargar de ellos, yo los voy a bendecir a ellos, ¿verdad? Por eso usted mira texto bíblico donde dice: el pastor es digno de su trabajo, de su salario. ¿Por qué? Porque trabaja en la obra de Dios. Sin embargo, nosotros como iglesia tratamos de explicarle, por ejemplo, todo lo que es la primicia tendría que ser, ¿verdad?, en este caso para lo que es la pastora o los pastores, porque para eso era en el tiempo de antes. Sin embargo, nosotros les decimos, ¿verdad?, mire, eso se va a usar para lo que es comprar unos ventiladores, siempre para ¿cómo se llama?, para el uso exclusivo del templo, para la casa del Señor, ¿verdad? Nosotros tratamos de explicarle. Ahora bien, el pueblo de Israel decía y entró en tierra prometida y le decía: gracias, Señor, porque estuve en Egipto,
¿verdad? Me sacaste de esclavitud en opresión y ahora yo traigo las primicias, lo mejor de lo mejor y te las presento a ti, ¿verdad? Y por eso dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayas entrado a la tierra que yo os doy, ¿verdad? Traerás al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Entonces, ¿qué estaban haciendo? Reconociendo a Dios como dueño y Señor. Eso estaban haciendo. Eso estaban haciendo. Estaban diciendo, Señor, tú eres mi Dios, mi dueño. Cuando entregaban lo que era las primicias, ellos lo hacían. Ahora, el Señor tenía cuidado, como le digo, ¿cómo se llama? De la casa de los levitas, ¿verdad? Ahora bien, en Ezequiel capítulo 44, versículo 30, que es el que leímos, vamos a leer desde el 28. Desde el 28, y dice, los sacerdotes no tendrán propiedades en Israel. Dice, los sacerdotes no tendrán propiedad en Israel. Yo seré su única posesión. Mire, y eso así era. Yo seré su única posesión y herencia. Ellos podrán comer de las ofrendas de cereales y de los animales que los israelitas me presentan. Esta es otra versión, lenguaje actual. Mire qué tremendo, mire lo que es el texto. Mire cómo dice, los sacerdotes no tendrán propiedades en Israel. Yo seré su única posición y herencia. Para mí, hermano, para mí eso es, yo estoy más bendecido si lo vemos así que usted. Si lo vemos así, o sea, con todo respeto, no le estoy diciendo, hermano, pero usted, mire, usted, ¿cuántos carros tiene? No tengo ningún carro. Pero para mí es de gran bendición. Y si usted lo miro, el depender exclusivamente del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor tiene cuidado de cada uno de nosotros. No significa que el Señor no tenga cuidado, digamos, de usted, o que no tuviera cuidado del pueblo de Israel. ¿Cómo no? Lo que pasa es que o sea, hay que entender, ¿verdad? Hay que entender esta parte. Y mire, dice, los sacerdotes no tendrán propiedades en Israel. Lo que sucede es que repartieron todas las tierras, a todos les dieron posesión, menos a los sacerdotes, a los que cuidaban del templo, o sea, a los levitas, a ellos no les dieron nada. Por eso es que el pueblo de Israel se encargaba, véalo así, de mantener a los sacerdotes, de mantener a los levitas, a los que cuidaban el templo del Señor, a los que ministraban. Ellos, esa era la función de ellos, se encargaban. Y el Señor tenía cuidado de usted y del sacerdote. No sé si me explico. O sea, Dios bendecía sus manos, a la vez, a través de las manos del pueblo de Israel, bendecía a los que cuidaban de la casa del Señor, y Dios prosperaba en gran manera. Por eso le digo yo, lo que yo quiero que vea es cuestión de actitud, la manera de cómo nosotros veamos a la hora de ofrendar. Dice en Filipenses, ¿verdad? En Filipenses tenemos que hacerlo con fe, tenemos que hacerlo con agrado, tenemos que hacerlo con mucho amor, porque si no, esto no funciona. No funciona. Y vamos a ver ahí un texto en donde el Señor regaña a los fariseos. ¿Por qué? Porque ellos diezmaban, igual en el Nuevo Testamento, cumplían la ley, pero el Señor a la vez los exhorta. Entonces, tiene que ver más que todo con la actitud que nosotros lo hacemos. Por eso quiero que nos enfoquemos en eso, en la actitud, en la manera de cómo nosotros lo hacemos. Si nosotros vemos allá en Génesis, con la ofrenda de Caín y Abel, usted sabe que el Señor agradó la ofrenda de Abel, ¿verdad? El Señor vio con agrado, y no es que menospreciara la ofrenda de Caín, ¿verdad? Sino que él lo que vio el corazón, la actitud de él, en donde dijo Abel, bueno, él agarró la ovejita, lo mejor del Señor, desde que nació, dijo, esto se la voy a dedicar al Señor,
Y yo ya le he compartido, bueno, ya se ha hablado. En ese entonces no había ninguna, si lo vemos así, ninguna ley. ¿A quién les había enseñado ellos que se tenía que ofrendar? Que se tenía que ofrendar. Dígame, ¿a dónde? ¿Quién? O sea, de que como en su interior había ese deseo de adorar al Señor, ¿verdad? O habían visto a su papá, ¿verdad? Ahí a Adán, habían visto ahí quizás que lo hacían, ¿verdad? Pero no había como una ley, como cuando ya en el pueblo de Israel se dio estas leyes, ¿verdad? Estas fiestas, la fiesta de los, ¿cómo se llama? De la Pascua, los panes sin levadura, las primicias, la fiesta de las trompetas, la fiesta, no el trompeta, ¿verdad? Que toca aquí, la fiesta mira, ya se me olvidó, la fiesta de los tabernáculos en Ramada. De los tabernáculos, los israelitas celebraban fiesta y hacían en honor las enramadas, mire. Las enramadas, usted imagínese un rancho, ¿verdad? Pero de esas de palmera, hacían las enramadas, porque conmemoraba que habían pasado por el desierto y el Señor estaba con ellos. Ellos eran fiesteros, iban de fiesta en fiesta al pueblo de Israel, y así lo hacen, así lo hacen. Entonces, el Señor, como le digo, tenía cuidado de los levitas. Ahora, bien, si nosotros vemos lo que es ahí el texto, dice: los sacerdotes no tendrán propiedades en Israel, yo seré su única posesión y herencia. Ellos podrán comer de las ofrendas de cereales y de los animales que los israelitas me presentan. Todo lo que los israelitas aparten para mí será para ellos. Ahora bien, viene usted y usted toma lo que es la primicia. Hermano, pero usted ahí me está dando de ofrenda. No, hermano, claro, la primicia es una fiesta exclusiva del pueblo de Israel. Es igual, se trae una ofrenda. Usted no la puede traer, ¿verdad? Como antes, ¿verdad? O tráigame un becerro. No, porque no lo tiene, ¿verdad? No lo tiene, ¿verdad? O sea, usted va a traer pues sí, dinero, que es lo que se utiliza, ¿verdad? Por supuesto, pero no va a traer, no todos tienen, ¿verdad? Tampoco va a traer el manojo de ¿cómo se llama? De arroz, ¿verdad? Hoy no, ¿verdad? Antes se podía, se guardaba y todo, no había ningún problema. Ahora bien, entonces ellos lo llevaban y dice: ellos podrán comer de las ofrendas, de los cereales y de los animales que los israelitas me presentarán. Todo lo que los israelitas aparten para mí serán para ellos, ¿verdad? Entonces estamos conscientes de que todo lo que trae es, digamos, todo lo que usted trae, que usted ofrenda, que usted diezma, que usted, lo de las primicias, dice de que es para los sacerdotes, para los sacerdotes. ¿Por qué? Porque ellos tienen cuidado de orar, de ministrar por su vida y de cuidar lo que es el templo. Se lo dan me lo dan a mí, pero en realidad quien se lo va a comer es los levitas, los sacerdotes. No sé si me explico. No sé si estamos bien claros, ¿verdad? En cuanto a eso, ellos, ¿verdad? Ellos lo van a disfrutar. ¿Por qué? Porque yo tengo cuidado de ellos. Ahora, versículo 30. Y también serán para ellos los mejores primeros frutos. Oiga, los mejores, hablando siempre de las primicias. Y también serán para ellos los mejores de los primeros frutos de las cosechas y lo mejor de todas las ofrendas. Mira, ofrenda, el pueblo deberá darles también lo mejor, la mejor masa para su pan. Si lo hacen así, yo bendeciré sus hogares. O sea, era algo que estaba, y si el Señor lo decía, así era. Entonces, cuando el pueblo de Israel llevaba lo que era la bendición, llevaba las ofrendas, llevaba las primicias, lo mejor de lo mejor, el pueblo de Israel obedecía y el Señor multiplicaba en gran manera, ¿verdad? Ellos lo hacían, por supuesto, con fe, lo hacían con amor, lo hacían porque estaban agradecidos con el Señor. Otros me imagino que lo hacían porque tenían temor al Señor, ¿verdad? Tenían temor en el sentido, no, si yo no lo hago, el Señor quizás me va a hacer algo, ¿verdad? El Señor, ¿cómo se llama? No sé qué va a hacer, pero me puede regañar, me puede hacer algo. Ellos obedecían y unos lo hacían con mucho amor. Otros lo hacían, me imagino, por obligación, ¿verdad? Pero igual lo hacían. Pero era una ley y la bendición de Dios ahí estaba. La bendición de Dios ahí estaba, ¿verdad? Ahora bien, entonces, nosotros lo hacemos, reconocemos
a nuestro Dios como dueño y Señor. El pueblo de Israel lo hacía. Ahora en el Nuevo Testamento, Cristo es la primicia de todo. Cristo, como simbolismo, Cristo es la primicia de todo. Es la resurrección, Él resucitó, ¿verdad? Es la primicia de todo. Si nosotros buscamos en 1 de Corintios 15:20, ahí usted va a encontrar Jesús es la primicia de la resurrección. Ahora bien, hermano, y ahora, entonces, ¿cómo es eso? Pues se puede ofrendar, se puede diezmar, se puede hoy, ¿verdad? En la iglesia actual, claro que sí, claro que se puede hacer todo eso. Si no, dígame, o sea, ¿cómo va a caminar lo que es el ministerio? ¿Cómo va a caminar lo que es esto? Pues, usted, o sea, no se puede. O sea, vaya, nosotros le hemos explicado, mano, aquí se gastan alrededor de $1,000 mensuales. Y ahí los diáconos, los que recogen ofrendas, ellos saben los gastos que se hacen. Andamos alrededor de $1,000. Entonces, con su ofrenda logramos cubrir los gastos, siempre lo que es la obra del Señor. Y Dios bendice sus manos. Ahora ve, es cuestión de, como le digo yo, de actitud, ¿verdad? Es cuestión de actitud. Vaya, fíjese que pasaba algo bien extraordinario. El Señor Jesús igual regaña ahí a los fariseos. Los fariseos, en Mateo, busquen Mateo, en Mateo capítulo 23, dice así, mire. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis. En el Nuevo Testamento aquí, ¿verdad? ¿Qué les está diciendo el Señor? Dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. El Señor los estaba exhortando. 23, Mateo 23, dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el aneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, dice, sin dejar de hacer aquello. ¿El qué? O sea, es que el problema es cuestión, como le digo, de actitud. ¿Qué es lo que pasaba con los fariseos? Ellos diezmaban, estaban cumpliendo lo que era la ley. O sea, ellos diezmaban, ellos lo hacían. Ellos llevaban el 10%, ¿verdad? Ahí dicen otras palabras, ¿verdad? Pero harina, trigo, o sea, ellos hacían cabal como la ley, cumplían. Pero había un pequeño problema, que la actitud de ofrendar de ellos no era agradable al Señor. Ellos cumplían un ritual, no sé si me explico, cumplían un ritual. Entonces ellos llevaban, digamos, hagámoslo así, lo que es la ofrenda, el diezmo lo llevaban, porque ahí en Mateo 23, en el Nuevo Testamento, ya con Jesús, ¿verdad? Él estando ahí, él, por eso es que le digo, él no niega o no dice es malo diezmar, es malo ofrendar, jamás. Lo que pasa es que en el Nuevo Testamento se maneja más ofrendas. O sea, se maneja ya lo que es la palabra ofrenda, pero el ofrendar, el diezmar, eso no es malo. Eso, ¿qué malo va a ser? Al contrario, es de gran bendición para nosotros. El problema es cuestión de actitud, de cómo nosotros lo tomamos o cómo lo hacemos, ¿verdad? ¿Por qué? O sea, yo no puedo agarrar una ofrenda, usted viene, voy a ofrendar porque, pues sí, de plano, para que me miren que yo ofrendo. Ese es el problema. Voy a dar lo que es la primicia porque, pues sí, porque todos los años celebran lo que es la primicia, y eso es fiesta de los judíos, que no tenemos que hacer los cristianos. Muchas personas religiosas y toman esa actitud, o sea, y lo hacen no porque esté en su corazón el deseo de hacerlo, el de bendecir. Si el bendecir, el dar es de gran bendición, ¿verdad? Para con el Señor. Como le digo, comemos, digamos, los pastores nosotros de eso, veámoslo así, comemos nosotros de eso, nos mantenemos, digamos, de sus ofrendas, que no es así, pero digamos nos mantenemos de eso así. Usted dice, la pastora bien gordita y todo eso, ya no necesita de mi ofrenda. No, hermano, es que el Señor no le está diciendo eso. Nuestra obligación es de ofrendar, ¿verdad? De ofrendar, de ofrendar del diezmo. Digamos un ejemplo, si yo, digamos como pastor, digamos un ejemplo que usted diezma y yo agarro los diezmos, ¿verdad? Como pastor,
Vengo yo, pero yo le doy mal uso a los diezmos. Porque es posible, ¿verdad? Que algunas iglesias pastores, es posible que les den mal uso, ¿verdad? A los diezmos y todo eso. Ahora bien, digamos que yo le doy mal uso. Mire, su deber, usted está bien delante de Dios, porque usted ofrenda, usted diezma y lo hace con amor. Ah, Señor, usted dice, yo ya cumplí con mi parte. Ahora bien, pero yo estoy haciendo mal uso. El que voy a tener problemas voy a ser yo, ¿verdad? El que voy a tener problemas voy a ser yo. Y lo demás, usted que no, sí, que no le interese. Si fuera así, ¿verdad? Claro que no es así, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sucede? Viene el Señor y los regaña y les dice, allí en el versículo 23, ahí estamos, dice, ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque diezman la mente y el aneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. O sea, es necesario la misericordia, el amor. Entonces, ellos, ¿qué es lo que pasaba? Ellos se habían olvidado también o sea, ellos pensaban, cumplían la ley, porque por cumplir la ley, pero se olvidaban también del necesitado, se olvidaban, o sea, no había en su corazón o sea, como le digo, ofrendaban, pero no era el amor, pues verdaderamente no lo hacían con mucho amor. Entonces viene el Señor y les dice, está bien que diezmen, porque dije, no dejen de hacerlo, está bien, ¿verdad? Pero ¿cómo está su corazón? O sea, él está diciendo, si el Señor, bueno, conocemos de que era, por la escritura, hijo de José, ¿verdad? El carpintero. Imagino que su juventud aprendió lo que es el oficio de la carpintería. Pero después Jesús se dedicó a su ministerio. De ahí en su ministerio, o sea, él comía de las ofrendas. Comía. ¿Quién era el tesorero, verdad? Judas. Judas, que terminó siendo Judas, ¿verdad? Robándose lo que es Pero Judas era el tesorero. Judas, ¿verdad? Pues Judas era cosa seria. Pero el Señor comía de eso. Comía cuando le dice a Pedro, cuando le cobraron al Señor, a mí esa parte del versículo me da no sé qué, y me da el verde, que cuando le llegaron a cobrar al Señor los impuestos, o sea, cobrándole al dueño del oro y la plata, pues al Señor, al creador de todo. Y digo yo, puya, esto no habían comprendido, cobrándole al Señor, ¿verdad? Los impuestos. Sin embargo, Él nos dio un ejemplo de humildad. Y dijo, no, Pedro le dijo, hay que pagar los impuestos. Lo manda a pescar, ¿verdad? Y le dice, anda, le dice, y paga tus impuestos y paga los míos. Va, el Señor me imagino, no tenía en ese momento, ¿verdad? Me imagino que no tenía, porque si le dijo a Pedro, anda a pescar, le dijo. Porque si hubiera tenido ese momento, más Pedro va, y siendo el Dios todopoderoso, ¿verdad? Ahora bien, pero él le dijo, anda Pedro, anda a pescar. Y fíjense de que yo no me había percatado de algo, ahí hay algo extraordinario. Yo no lo había visto así, cuando manda a pescar a Pedro. ¿Qué es lo que pescó? Pescado, por lógico. Pero en la boca del pescado, ahí el Señor le dice, ahí hay una moneda, ¿verdad? Ahí vas a encontrar en el pescado, ahí hay una moneda. Yo le digo moneda, pero es el drama. Entonces, ahí vas a encontrar, agárralo, le dice, pagas tus impuestos y los míos. Entonces, cuando pescaron, ahí le abrió la boca, ahí tenía lo que era la moneda, ¿verdad? Con lo que iban a pagar. Mire, bien, o sea, ¿qué le quiero decir con eso? Que el Señor se mantenía ¿de qué? De lo que pagaba la gente, de lo que le daba la gente, o sea, de las ofrendas. El Señor se mantenía de eso, estaba cuidando su ministerio. Ahora bien, es cuestión, como le digo, de actitud que nosotros tomamos. Cuando nosotros venimos a ofrendar, a diezmar, o a lo de las primicias, o lo hacemos, o sea, es cuestión de fe y de decir, Señor, gracias. Gracias, Padre,
porque me has bendecido. Con solo el hecho de que Cristo murió por nosotros, es lo que nosotros nos corresponde en agradecimiento, es llegar, estar rendido a los pies de Él, servirle, ofrendarle, que es parte de mi agradecimiento, decirle: Señor, aquí está por todo lo que tú has hecho. Tú eres primicia de primicia, Señor, aquí está. Tú eres Señor, tú eres ahora mi Señor, si bien es cierto, ¿verdad? La primicia es una fiesta judía, pero Señor, aquí está mi parte. Y recuerdo cómo el pueblo de Israel, tú le diste una palabra, entró a tierra prometida, te traían lo primero de lo primero, ¿verdad? Y tú lo bendecías, reconocían que eras Señor de ellos. Ahora tú eres Señor. ¿Por qué? Porque moriste en la cruz. Tú eres Señor de señores para mi vida, y tú eres soberano. Reconozco, te agradezco, Señor. Por eso vengo y traigo esto. No, hermano, no es para salvación, porque hay algunos que dicen: no, si no traen la ofrenda, usted no es salvo, ¿verdad? No, y se manipulan. Por eso le digo, lo que es el evangelio de la prosperidad, se manipula, ¿verdad? Tratando de vender el evangelio, ¿verdad? Y no se trata de eso. El evangelio es predicar lo que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero sí es una ley, como le digo, en el sentido de que usted da, el Señor lo bendice. El Señor, ahora yo con una, mire, yo le digo: mire, usted tiene trabajo. Usted dice: gracias, Señor, por ese trabajo que me has dado. ¿Cuántas personas andan sin empleo, queriendo trabajar y no tienen trabajo, ¿verdad? Claro, hay unos que ¿verdad?, van a buscar trabajo, pero con ganas de que no les salga el trabajo, ¿verdad? Pues hay unos que definitivamente, y quizás van orando: Señor, que no me salga el trabajo. Y quieren trabajo, pero con ganas que no les salga trabajo. No, hombre, esa es otra cosa, ¿verdad? Es otra cosa, no se trata de eso. Ahora bien, pero mire, hermano, hay personas que hacen tratos con el Señor y dicen: no, Señor, yo voy a ser fiel, y aquí está mi diezmo, aquí está esto, y sé, Dios, que vas a prosperar mi negocio, sé que vas a prosperar lo que tenga, pero lo hacen con fe, lo hacen con fe y creyéndole al Señor. Y cumpliendo, exacto. Y lo hacen, y Dios los prospera en gran manera. Dios los prospera. Y por eso le digo, va a depender de cómo usted lo vea. De eso depende, de cómo usted lo ve. Ahora bien, en Deuteronomio 26, una de las cosas es, le dije, reconocían a Dios como dueño y Señor. Lo otro, agradecer a Dios por sus bendiciones, ¿verdad? Dice: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, y tomes posesión de ellas y habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacaras de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, y irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre, y te presentará al sacerdote que hubiere en aquellos días, y le dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado a tierra que juró Jehová nuestros padres que nos daría. Entonces ellos hacían esa declaración: traigo esta primicia y estoy cumpliendo lo que el Señor había dicho, que lo voy a entrar a tierra prometida. Entonces viene el pueblo de Israel, estaban diciendo: estoy cumpliendo aquí lo que el Señor me ha mandado, aquí está lo que es la primicia. Entonces reconocía de que el Señor los había bendecido, pues. Habían entrado a tierra prometida, y ellos estaban diciendo: gracias, Señor, por la bendición que tú nos das. Levítico, ¿qué les dije? No, ¿verdad? Deuteronomio. En Levítico 23 dice, 9, si quieres no lo busque. Dios le ordenó a Moisés que le diera a los israelitas las siguientes instrucciones: cuando ya vivan en el territorio que yo voy a darle, deberán llevarle al sacerdote el primer manojo de cebada que cosechen. Una vez pasado el día de descanso, el sacerdote me presentará esa ofrenda y yo los bendeciré.
Ese mismo día ustedes deberán quemar en mi honor una ofrenda de aroma agradable. La ofrenda será un cordero de 1 año sin ningún defecto y 4 kilos de harina amasada con aceite. Al mismo tiempo derramarán en mi honor 1 litro de vino. No podrán comer pan ni granos tostados o tiernos hasta que hayan presentado esta ofrenda. Donde quiera que ustedes vivan, deberán cumplir siempre con este mandamiento. 7 semanas después deberán presentarme una nueva ofrenda que consistía en lo siguiente: 2 panes de la mejor harina cocidos con levadura de 4 kilos, cada uno 7 corderos de 1 año y sin defecto, 1 ternero y 2 carneros. Estos animales los quemarán en mi honor sobre mi altar como ofrenda de aroma y agradable. También me presentarán un chivo como ofrenda para el perdón de pecados y 2 corderos de 1 año como ofrenda para pedirme salud y bienestar. Imagínense, para pedirme salud y bienestar. Estas ofrendas las presentarán al sacerdote junto con el pan y los 2 corderos. Son ofrendas presentadas en mi honor y que pertenecen al sacerdote. Ese mismo día celebrarán un culto en mi honor y no harán ningún trabajo. Donde quiera que ustedes vivan, deberán cumplir siempre este mandamiento. ¿Qué les quiero hacer énfasis? Que era una ley también que se hacía en honor y me van a celebrar culto y la bendición iba a posar sobre ellos, y así era, definitivamente así era. Entonces ellos reconocían a Dios Todopoderoso como su Señor, reconocían que la bendición de Dios estaba, por eso es que llevaban los frutos y Dios los bendecía. Era para los sacerdotes, pero el Señor los bendecía, igual que nosotros. Sabía que hay personas, que hay pactos, tratos que se hacen, que hay personas que, y esta es la ley, fíjense, aunque no sea, hay personas que no son cristianas y sabe de que hay personas que diezman, ofrendan, hacen pactos con el Señor y ellos cumplen y el Señor los cumple y no son cristianos, fíjense. Ay, entonces el Señor los bendice. No, fíjese de que sí, la verdad que sí, aunque no lo crea. Hay personas que no son cristianas, que han creído más, ¿verdad? Han creído más en el Señor, en lo que está en la palabra de Dios. O sea, dicen, no hombre, esto para mí es de gran bendición, y aprovechan. Y Dios los prospera en gran manera. Y Dios prospera en gran manera. Y no son cristianos. Y a veces nosotros los cristianos no comprendemos esto. Y que es una gran bendición. Entonces, Dios los bendecía de gran manera. En segunda de Crónicas 31:7 dice, otra de las cosas, dice, en el mes tercero comenzaron a formar aquellos montones y terminaron en el mes séptimo. Cuando Ezequías y los príncipes vinieron y vieron los montones, bendijeron a Jehová y a su pueblo Israel. Y preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas acerca de esos montones. Y el sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadoc le contestó, desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido, oiga, escuche, hemos comido y nos hemos saciado y nos ha sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisiones. Y una de las cosas, por eso le digo, que lo que nosotros hacemos es como activar la bendición del Señor en nuestra vida. Fíjese que en este entonces lo que pasaba es que empezó el pueblo de Israel a traer las ofrendas y se hicieron grandes montones, o sea, cantidades, pero eran grandes cantidades, porque el pueblo de Israel dice que y el Señor empezó a bendecir en gran manera, y ellos comían, se saciaban. Entonces ellos eran agradecidos, decían, no, el Señor me está prosperando, y como el Señor me está prosperando, llevaban, o sea, el Señor los prosperaba y llevaban a la casa del Señor, y hacían por montones, a tal grado que dijeron, ¿y qué es lo que está pasando ahí? No, lo que pasa es que el pueblo de Israel está trayendo, Dios los está bendiciendo en gran manera, que pararon. Les dijeron, no, ya no, dijo, ya no traigan, imagínense, ya no traigan ofrenda, ya no traigan nada. Y eso así era, no traigan nada, dijo, porque ¿a dónde vamos a meter tanto? No hallaban a dónde meter tanto en el templo. O sea, ellos tenían eso, ¿verdad? O sea, el corazón decía, no, es que yo llevo porque estoy agradecido con el Señor. Yo llevo porque el Señor me está bendiciendo.
ya había ese agradecimiento con el Señor. Activaban como la ley, pues activaban, ¿cómo le digo? Activaban quizás la siembra, y si lo vemos así, o sea, y yo, no sé cómo decirle, pero tenían esa seguridad en el Señor, en donde decían, no, yo llevo porque el Señor me está bendiciendo. No sé si me explico. Y así era. Y yo decía, pues ya, qué tremendo. Y yo, porque estaban en reconstrucción de lo del templo, ¿verdad? Eso era. Y traían en gran manera. Y dice, y ahí le decía, no, le dije. Yo digo, puya, ¿cómo habrá sido? Yo me pongo, fíjense, igual, cada versículo, texto, uno se pone a pensar, y cuando analiza, ¿cómo habrá sido eso? Pues, donde todo el pueblo traía, y los grandes montones, donde tuvo que decirle el sacerdote, todo, ¿verdad? Y no, hombre, cálmense, ya no traigan ofrenda, ya no traigan nada, porque ¿cómo vamos a hacer tanto, pues? Yo me pongo a pensar, puya. Y era para lo de siempre para lo de la construcción, ¿verdad? Y decirle, no, ya no traigan. Yo decía, puchica. Y hoy en estos días se puede, claro que sí, hermano. ¿Cómo nosotros lo hacemos? Porque estamos agradecidos para con el Señor. Mire, yo creo de que aquí hay muchos que tienen eso y dicen, no, yo doy esto, lo doy con mucho amor, la ofrenda que dé, la primicia que dé, yo lo doy con mucho amor porque el Señor me ha bendecido en gran manera. Hay algunos que han hecho pactos con el Señor y están fielmente, ¿verdad? Cumpliendo, como dijo la hermana, cumplen ese pacto y dicen, aquí está esta promesa que yo hice, y el Señor nos bendice en gran manera. Hablaba con el hermano Nelson, ¿verdad? Y a un día de esto, y me decía, no, el Señor siento que sí me ha bendecido en gran manera. Me decía él, para mí la pandemia fue de gran bendición. Para muchos la pandemia no fue bendición, pues, ¿verdad? Porque a todos afligidos, ¿y cómo voy a comer? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Verdad? Y él me decía, Dios lo ha prosperado en gran manera, pues. Y yo creo de que él ha activado esto, ¿verdad? La bendición del Señor, pues. Ha sabido manejar, y dice, no, el Señor me ha prosperado. Y cuando digo yo me imagino de que ha de haber agarrado el sobre, ¿verdad? Y no es que he agarrado el sobre y he dicho, Señor, gracias por todo lo que me han dado. No importa lo que sea, pero aquí está, Señor. Has prosperado mi camino. Has prosperado, gracias, Señor, aquí está, gracias. Mire, aquellos que ponen el negocio en las manos del Señor, ¿verdad? Ponen el negocio en las manos del Señor. Dice, bendice este mi negocio, Señor Padre, pero yo te voy a ser fiel en la iglesia, te voy a servir, te voy a ofrendar, también te voy a ofrendar, voy a hacer esto. Dios bendice en gran manera, y ese negocio se vuelve bendición. Pero lo terrible es cuando Dios nos bendice en gran manera, ¿verdad? Nos bendice ese negocio, pero lo que yo hago es alejarme de Dios. Ese es el problema. Entonces ese ya no se vuelve bendición, sino se vuelve maldición. Y Dios puede prosperar, o sea, en gran manera, pero a la vez, así como Dios lo puede hacer, ¿qué? Millonario, pues, millonario. Usted puede tener 50 carros, 50 casas, pero así como el Señor le ha permitido, lo ha bendecido, aléjese de las cosas de Dios y vuélvase amo y Señor del dinero, de las cosas. ¡Ja! Dios mío, en paz, en un segundo, también así. ¿Por qué? Porque y ese es el problema. Y esa es la situación de fracaso de muchos. Pero usted ponga eso en las manos del Señor y sea fiel. ¡Ja! O sea, el enemigo no va a atacar su economía, pues si a mí mismo la palabra de Dios habla de eso. El diablo va a huir. El diablo no va a tocar la finanza. Es triste ver, ¿verdad? Ver, yo no sé, ¿verdad? Yo no sé, pero yo no sé cuáles son los tratos que el Señor ha hecho o los diferentes negocios. Pero que a mí, en mi negocio, siendo cristiano, siendo hijo de Dios, yo tengo un negocio, siendo hijo de Dios, yo no concibo en mí de que me pongan renta.
siendo hijo de Dios. Yo no sé, o sea, no, para mí es ilógico que yo teniendo mi negocio, teniendo mi trabajo, teniendo, qué sé yo, una empresa, lo que sea, que me pongan renta. El diablo me está poniendo renta a mí. Y yo decía, ¿y por qué? Si hay otros que tienen grandes negocios, hermano, usted le ponen renta a usted. Hermano Nelson. Empresario tiene su gente, pues, entonces Dios lo ha bendecido. Entonces ahí está el respaldo de Dios ahí. Pero perdóneme, pero yo no concibo. Si usted tiene renta, algo está pasando. ¿Qué es lo que pasa ahí? Fíjese de que, y eso no sé, pero yo así lo veo y así siento que es. Pero digo yo, ¿qué será? ¿Cuáles son los pactos o tratos que ha hecho con el Señor? No sé, quizás, ¿verdad? A mí se me ocurre haber dicho, Señor, no, aquí está mi negocio y yo te voy a dar, ¿verdad? Que el diezmo de lo que yo gane, yo voy a ser fiel, te voy a servir, Señor. Pero de repente, ¿qué sabemos si él se alejó, verdad? ¿Qué sabemos si él se alejó y pues sí, es un cristiano que esto, de aquí? Y paz, ¿verdad? Dijo, entró el enemigo, digo yo, por eso. Me imagino que ha de ser por eso. O por las puertas que se abren, las puertas abiertas. Pero no, el enemigo, la verdad que no puede. Al contrario, Dios va a usar el mismo diablo, pero para bendición, para mi vida. Va a usar al impío, pues, para que nos bendiga. A veces hay bendición que viene, no del cristiano, sino de afuera. Y no son cristianos tampoco, pero son esas personas que le digo, y le digo yo, no le estoy diciendo que esté bien, ¿verdad? El hecho que venga así, sino lo que yo le estoy diciendo es, o sea, que Dios va a tratar de usar cualquier medio cuando es de bendición, ¿verdad? No es que, ¿verdad? Pero que hay personas que le creen así, personas que le digo que no son cristianos y bendicen y se agarran de esa promesa de parte de Dios y dice, no, dice, yo voy a bendecir, Dios va a usar a cualquier medio. También en el sermón la vez pasada nosotros aprendíamos de que Dios va a usar cualquier medio. Dios va a cuidar de nosotros, los cristianos, los siervos. Imagínense en la vigilia, ¿verdad? Mencionaba eso, de cómo Dios tuvo cuidado del profeta Elías. Y mire, eso yo me ponía a pensar, o sea, que un cuervo, o sea, le llevara comida, que le llevara pan, ¿verdad? Torta, carne, ahí dice torta, carne, a Elías tranquilo, estaba en cuya presencia, y le llevaba por la mañana y por la tarde también, por la tarde ahí. Yo me imagino el cuervo, ¿verdad? Ahí, no sé si platicaba, le decía, Elías, aquí te traigan del Señor la porción de ahora, Elías, aquí en la tarde la porción. O sea, Dios tenía cuidado. Pero un cuervo, si usted busca en San Google, es un carnívoro también. ¿Qué le quiero decir con eso? De que se podía haber comido la carne, ¿sí o no? Un cuervo también simboliza algo como enemigo, algo impío, ¿verdad? Entonces, pero Dios usó al cuervo para sustentar a lo que era el profeta. Dios va a usar el cual medio. El punto es que le quiero decir, hermano, va a depender de la actitud que nosotros tomemos. Ahora bien, ya vimos, el pueblo de Israel celebraba lo que eran las primicias, reconocía de que Dios los había sacado de esclavitud del pueblo de Israel, ¿verdad? Reconocían como su Señor. Otros lo hacían porque la bendición de Dios estaba con ellos y había un corazón agradecidos para con Él. Nosotros tenemos que ser agradecidos para con el Señor, ¿verdad? Ahora, porque Cristo murió por nosotros, podemos servirle y porque le amamos a Él, porque de verdad Él nos ha salvado. El otro punto que vimos es el activar, ¿verdad? Eso, la bendición del Señor. Y otra parte es en Proverbios 3:9, ¿verdad? Que allí lo tenemos ya se nos terminó el tiempo, ya vamos a ir terminando, no se preocupe. 45 minutos. Predicamos, ya llevamos 45. Dice Proverbios 3:9, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos, con todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Otro, ¿qué estamos haciendo? Honrar.
Honrar al Señor, dice, honra a Jehová, honrar a Dios. O sea, prácticamente con lo que nosotros estamos honrando al Señor. La bendición está con nosotros, está con ustedes. Claro que sí. ¿Qué hacemos? Cuando usted ofrenda, cuando usted diezmo, estamos honrando al Señor. La verdad que eso es lo que hacemos. Y téngase en mente que, como le digo, todo lo que se da a la ofrenda es para la iglesia. Es para la iglesia, se usa para lo que es exclusivamente para la iglesia. ¿Que se puede tomar? Claro. ¿Que el pastor puede tomar? Claro. ¿Que nuestra pastora puede tomar? Sí, claro, puede tomar. Ella no agarra los diezmos. Los diezmos se hace para lo que es la ofrenda, de ahí se agarran los pagos y todo eso. Pero es cuestión, como le digo, de actitud. ¿Cuál es nuestra actitud que nosotros tomamos? ¿Qué estamos haciendo? Honrando al Señor. Estamos honrando al Señor. Usted tenga en mente, como le digo, que es para la iglesia y todo eso. Sí, así es, ¿verdad? Pero Dios lo va a bendecir a usted. Sí, claro que sí. Pero ¿qué tenemos que hacer? Honrar al Señor es lo que está haciendo. Ahora, en Malaquías 3:8, ya termino, dice, usted ya conoce, ¿verdad? Esos textos. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, dice. Y dijiste, ¿en qué hemos robado? En vuestros diezmos y ofrenda. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed, y aquí es el diezmo, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y aquí en el 11, y reprenderé también por vosotros al devorador. Por eso le digo yo, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Mire, reprenderé también por vosotros el devorador, al enemigo. O sea, por eso le digo yo, va a depender de cómo nosotros seamos fieles a ofrendar, a diezmar, a todos los pactos que nosotros hacemos con el Señor. El enemigo no va a poder tocar la finanza. Y si lo toca es porque el Señor se lo ha permitido. Pero aquí es otra cosa. A veces Dios prueba, pero siempre con un propósito. Pero jamás el Señor va a probar a alguien para destruirlo. Jamás tiene la intención el Señor pisotearlo. No, es que nosotros los hijos de Dios muchas veces sí somos probados. Y Dios permite. Dios permitió, le dio permiso a Job, ¿verdad? Le dio que tocara sus bienes. A ver, porque Satanás, ¿cómo no te va a adorar Mira cómo lo has acercado, está acercado. ¿Cómo lo has bendecido? ¿Cómo te va a adorar? O sea, lo que estaba diciendo Satanás, o sea, hay una razón para que él te adore, pues. ¿Por qué? Porque lo has prosperado en gran manera. Entonces, como quien dice, por el dinero te está adorando. Quítale eso, a ver si no te va a maldecir. Por eso le digo, hay cosas que Dios las permite. Y es más, Dios no quitó eso, fue Satanás. Él solo le dijo, está bien, tocalo, le dijo, preserva su vida. Para que el diablo, ¿verdad? Es un solo. Él no va a andar con tantas cosas. Él mató a todas sus familias y todo eso. Pero el Señor no le dijo matar a su familia, sin embargo, le había dado permiso. Por eso que Job dice, Jehová quitó. No, Jehová no quitó. Fue el enemigo, ¿verdad? Pero que lo que sucede es muy diferente cuando una prueba, ¿verdad? Dios las permite. Pero después de esa prueba, por supuesto, hay una bendición de parte de Dios. Jamás Dios va a querer pisotear a cada uno de nosotros. Jamás, jamás. Pero cuando nosotros hemos entendido esto, ahí está todo. Y el enemigo dice, reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra. Ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Mire qué bonito, ser tierra deseable. Pues a que lo deseen a uno en el buen sentido, pues porque uno está bendecido. Y no solo hablando materialmente, sino espiritualmente también. Hablando espiritualmente. Yo creo que el Señor, por supuesto, quiere bendecirnos, quiere que haya fruto en nuestra casa. Yo le digo gracias. Yo le digo al Señor, yo siento de que, y como le digo, el Señor a mí, yo me siento bendecido de parte de Dios. Yo todas las noches igual ahí orando, ¿verdad? Le digo, gracias Señor
Gracias por mi familia, gracias por todas las bendiciones que tú nos das, Señor. Gracias porque nos has salvado. Gracias. Y se van ustedes también en la colada. Gracias por la iglesia de Cristo Fresca Unción. A veces me recuerdo de algunos, de otros no. Y ahí estamos orando, Señor. Gracias porque has prosperado. Gracias, Señor, porque has prosperado tal hermano, tal hermana, Señor. La verdad, a mí me alegra. A mí me alegra a veces, y no lo digo solo por decirlo, sino a mí me alegra el ver que alguien está prosperando, que Dios los bendice y que ahí van caminando y son fieles, sirven al Señor. Para mí eso es de gran bendición. No sé si a usted le alegra, porque hay muchos que se enojan, ¿verdad? La envidia y todo eso. Uy, envidioso, va, ese va como, ay, que no sé qué, que no sé cuánto, que tiene esto, que no sé qué, y ya no le hablan. No, no se trata de eso, al contrario. Qué bueno que el hermano está prosperando. ¿Por qué? Y está sirviendo, qué bueno es eso. Y es de gran bendición. Agárrese de la mano poderosa del Señor. Dígale, Señor, aquí está, yo voy a ser fiel, te voy a servir, Señor, voy a ofrendar, voy a hacer pactos contigo, Señor. Y voy a estar porque hay un corazón agradecido para conocer. Yo reconozco que la bendición de Dios, cuántos agradecidos. Mire, hoy nosotros por eso lo hacemos, ofrendamos y diezmamos con solo el hecho que Cristo nos salvó, y yo ya se lo he dicho. Es de estar rendido a Él y decirle gracias, Señor. ¿Cuántos estuvieran muertos ahorita? ¿Cuántos Dios, lo de la pandemia, de estas enfermedades y otras enfermedades? ¿Cuántos ya estuviéramos, verdad? O allá en la presencia de Dios. Como le digo, por naturaleza nadie se quiere morir, nadie se quiere morir, aunque sabemos que es mejor estar en la presencia del Señor. Pero de cuánto Dios nos ha librado, ¿verdad que sí? Es para estar rendido y decirle gracias, Señor. Gracias. Yo por eso le digo, le doy gracias a Dios, y ahí estoy. El Señor me ha bendecido, o sea, económicamente, ahí vamos, ¿verdad? Gracias a Dios tenemos lo que es trabajito. Y yo lo que le he dicho eso, Señor, si me vas a bendecir así en gran manera de tener mucho dinero, mucho así, está bien, Señor. Pero si eso va a permitir que yo me aleje, no, así mejor prefiero estar sirviendo, estar cerca de ti, porque eso vale, hermano. Eso vale más, eso vale más. Por eso ahí voy, yo le digo, gracias, Señor. Gracias, le daba gracias a Dios por Sofía, ¿verdad? De que 7 añitos. Le daba gracias a Dios porque ya ahora ya empezamos este año, ya le dieron ahí lo que es la beca en el colegio. Ya es una ayuda, ¿verdad? Ya es una ayuda porque ya Daniel becado, Sofía becado, ya no pagamos lo mismo. Si va, hermano, usted tiene las 2 niñas, va que se gasta 3. Va, hermano, va que hay momentos de que no se tiene, no se puede. Imagínense con media beca, ya en la mitad, si un libro vale $12, ya solo pago $6. La mensualidad ya disminuye. Y yo le daba, gracias, Señor, le decía, porque, pero usted porque es pastor y tiene los beneficios. No, si pasó Sofía Kinder 4, 5, prepa y hasta hoy que le dieron lo que es la beca. No, hermano, agarrémonos de la mano poderosa del Señor. En lo poquito, Dios es fiel en lo que uno. Y ahí está, pues, la bendición de Dios.